El título de mi presentación es un poco distinto al objetivo de la clase que me pidieron, que en el fondo es analizar cómo estamos respecto al Test and Treat y qué tan aplicable es en nuestros centros. Se va a dividir en tres partes. Uno es el fundamento del Test and Treat, después marcos legales administrativos, y voy a aterrizar un poco las brechas que nosotros tenemos en nuestro territorio. No tengo conflictos para esta charla. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica respecto a Test and Treat? Esta es una estrategia que se basa en la atención de detección temprana de los pacientes e inicio inmediato del tratamiento, tras el diagnóstico sin necesidad de esperar el recuento de CD4 u otros marcadores inmunológicos. Hay principalmente tres estudios que nos respaldan esta acción. Uno es el estudio START, que fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, en que se vio el inicio inmediatamente de la terapia, después del diagnóstico de CD4, reducía significativamente el riesgo de eventos graves, tanto SIDA como no SIDA de los pacientes. Y en comparación con esperar, como lo hacíamos antes, que bajaran los CD4 a distintos rangos que hemos tenido a través de la historia. Y esto se publicó en el New England en el año 2015. Respecto al estudio temprano, se analizaron 2.136 pacientes en Costa de Marfil y los resultados demostraron que iniciar la terapia de manera inmediata reducía el riesgo de enfermedad grave, incluso en personas con CD4 sobre 500. Y también se publicó en el año 2015. Y el estudio que todos conocemos es el HTPN 052, que el tratamiento precoz del VIH reducía la transmisión sexual en un 96% versus esperar que los pacientes iniciaran terapia por CD4 más bajo, y este es un estudio del 2011. Entonces, respecto a disminución de morbilidad y mortalidad, está la evidencia del estudio temprano y START. Disminución de la transmisión comunitaria está el HTP 052 y el estudio PARTNER. Aumento de la retención del cuidado se traduce mejor si se inicia la terapia en la consulta de ingreso versus diferir el inicio de terapia. Disminución de costos a largo plazo, ya que estamos ahorrando eventos de etapa SIDA, con lo que significan los gastos en hospitalizaciones y en el tratamiento y está en UCI. ¿Cuál es el marco legal que tenemos en este rato? Existen distintas puertas de entrada de los pacientes al sistema público de salud y también tenemos distintos tipos de técnicas para hacer el test del VIH. Está la técnica instrumental, que es la que todos conocemos. Está el test rápido, que son los operativos intra y extramuro. Y recordar que el autotest no es parte de la estrategia y que eso tampoco constituye diagnóstico, y que si alguien tiene un examen reactivo se tiene que vincular con un centro donde se pueda repetir la técnica, ya sea por test instrumental o test rápido. Además, en el sistema público tenemos una serie de exigencias extras a este examen. Se requiere la entrega de información e ingreso de datos al SUR-VIH y además tenemos que hubo una modificación del decreto 182 en el año 2011 que planteó que el examen debe ser pedido o ofrecido por médico o profesional. Y esto condiciona que haya horas de profesionales para poder realizar el examen. También recordar que la canasta GES parte con la canasta diagnóstica y incluye el examen y la entrega de la información pretest. Por lo tanto, asociado a la toma del examen también está el ingreso de esta canasta. Se hace a través de una planilla diaria y de esa forma se financia el reactivo. El tiempo de garantía desde acceso del caso reactivo hasta que inicia la terapia son de 45 días. Por lo tanto, tenemos que
hacer todo esto en un plazo máximo de esa fecha, porque si no se cae en un incumplimiento de garantía GES. Una cosa súper positiva que pasó en 2024 es que el ISP dejó de mandar los resultados por carta y ahora son todos descargables del ISP, y yo creo que eso fue maravilloso para todos porque se redujo los tiempos a 2 semanas. Ingreso a los centros de VIH, y esto depende mucho de cada red, de los protocolos de referencia y contrarreferencia que tengan en cada red de salud. Existen priorizaciones definidas por cada centro y existen condiciones de la norma técnica de carácter administrativo del GES que permiten ingresar a pacientes aunque no estén confirmados por el ISP, solamente con un examen reactivo. Y les voy a mostrar 2 documentos que no toda la gente conoce y que da el respaldo para esto. Y nosotros en nuestra red tenemos coordinado con el laboratorio que además nos dé una alerta vía correo de los casos que salen reactivos tanto en gestantes como en hospitalizados para poder activar rápidamente las canastas. El primer documento no se nota mucho, pero es del 11 de enero del 2012. ¿Y qué es lo que dice este documento? Es que los pacientes con un examen reactivo y clínica compatible tenían derecho a que se les activara el GES, porque antes de eso nosotros teníamos que esperar que los pacientes estuvieran confirmados para poder recién ingresarles, tomar carga viral, CD4 y poder ofrecerles el tratamiento. Después, el documento que está al lado, que es esta norma, nosotros en el GES tenemos el listado, tenemos el decreto y está la norma. Y la norma dice específicamente que pacientes sintomáticos, pacientes gestantes y por indicación médica pueden iniciar terapia aunque no estén confirmados por el ISP. Y este es un dato que también le paso para los que atienden en la parte privada, porque como esto está dentro de la normativa GES, es exigible tanto para el sistema público como privado. Porque habitualmente lo que dice el ISAPRE no es que todavía no está confirmado, pero acá está el respaldo legal de por qué sí se puede hacer antes. La mayoría de los exámenes de carga viral y CD4 están centralizados en el Hospital Lucio Córdoba. En general ellos tienen respuesta entre 48 o 72 horas hábiles desde que se toma la muestra, lo cual es bastante amigable, por ejemplo, para mi centro. FONASA le paga directamente al Lucio Córdoba y eso también hace que los flujos de dinero sean mucho más rápidos que de otras formas. Y en este rato, en general, hay 2, 3 alternativas de tratamientos que estamos ocupando de inicio, lo cual también hace más amigable el tema de los inicios de terapia, y seguimos con la limitación del 3% del coformulado de Victegravir con entricitabina y tenofovir naflanamida. Y para los inicios rápidos, como necesitamos el HLA, muchas veces tendemos a iniciar terapias basadas más en tenofovir que el coformulado con abacavir. Esto que se ve un listado bastante largo es una planilla que creó el Ministerio de Salud desde los casos no informados de 2008. Y es que todo paciente que tiene un examen reactivo del sistema público de salud se tiene que llevar en un Excel y se reporta mensualmente con los datos de fecha del tamizaje reactivo, clave de VIH, RUT, nacionalidad, sexo, etnia, procedencia, código sur VIH, fecha del resultado positivo del ISP, fecha de toma de prueba de identidad, fecha en que uno contacta al paciente, y esto se hace por cada paciente. Y en el fondo les estoy nombrando esto porque dentro del testear al paciente, ingresarlo y darle tratamiento, se cruzan todos estos otros procesos que también cargan a la red en sus distintas etapas. Y esto se tiene que reportar mes a mes, y los pacientes no ubicables también tienen las mismas causales que las otras patologías, paciente que no es ubicable, paciente fallecido o paciente que se niega a asistir, y esto se reporta todos los meses. Y con esa forma también uno puede documentar si un paciente tenía un examen reactivo, o sea, ya confirmado años atrás, y uno no le entrega el resultado, el por qué no se le entregó el resultado. Porque muchos vuelven a control, no, nadie me dijo, nadie me intentó ubicar, y ahí sale el respaldo de las cartas certificadas, de las llamadas y todo eso. También está el tema del COMGES, que habla de prevención y control del VIH.
Lo que busca es facilitar el acceso oportuno a diagnóstico, control y tratamiento. Y dentro de eso trata de aumentar la cobertura del examen y también el cumplimiento de las personas que están en terapias y que logran estar indetectables. Y hay indicadores de cuánto estoy testeando en la atención primaria, y el otro indicador es cuántos pacientes logro tener con cargas virales indetectables. Les cuento que en mi centro tengo como un 20-30% de pacientes que están en rebeldía de tomarse exámenes. Y solamente porque no se toman el examen, aunque yo a los que sí le tomo el examen los tuviera todos indetectables, no cumplo el COMGES. Y estamos dentro de los peores en Chile. Entonces, hay cosas que tienen que ver con ese tema que también están sobrecargando el sistema y que tienen impacto en lo que estamos haciendo. Recordar también un dato, que en la epivigila de VIH se puede hacer sin toma de prueba de identidad, porque a veces hay pacientes que yo le tomé el examen, que se cambia de ciudad, o en mi caso que se devuelven a su país y que nunca más lo vi, y si le tomé los datos generales, aunque yo no haya logrado entregarle el resultado al paciente, puedo hacer el epivigila con esos datos. Y lo otro importante que plantea MinSal es que los tratantes son los que tienen que hacer este formulario, ya que incluye carga viral y CD4, y los formularios hechos a medias no permiten hacer un reporte epidemiológico, que es lo que nos planteaban a nosotros, y cuando nosotros preguntamos cómo están los números, en qué vamos, tiene que ver con este tipo de cosas. Brechas. En testeo, como ya les planteé, en el caso del sistema público necesitamos que haya un profesional que dé la atención, que tenga acceso a un computador, que pueda ingresar al SUR-VIH y que además se esté ingresando el examen, el tamizaje a SIGES. En el caso de, y además tiene que estar a cargo esta persona de los hitos críticos y de rescate de los pacientes que se les solicitó el examen. Y también recordar que las personas que tienen, que no tienen RUT del registro civil, existe un número interno provisional que es el NIP, que FONASA lo asocia para poder dar todas las prestaciones del GES, y hay una instrucción del MinSal que debería de otorgarse el mismo día que un paciente acude a APS para acceder a todas las prestaciones de salud. Y de esa forma podemos hacer el ingreso a las prestaciones, y también recordar que el NIP, este RUT FONASA, no reemplaza al RUT del registro civil para la confección de la clave, porque también hay algunas personas que ven este RUT FONASA transitorio y ocupan los últimos dígitos para la clave, pero eso está mal hecho. Y desde que se crea este NIP tiene un año de vigencia, y si las condiciones del paciente se mantienen, se puede renovar las veces que sea necesario. En el caso de la Corporación Municipal de Salud de Iquique, tienen horas protegidas todos los días para poder tratar de abarcar la demanda, entre comillas, espontánea de solicitud del examen, porque tenemos estas exigencias administrativas que nos rigidizan la oferta del examen. En la derivación, ¿cuáles pueden ser los puntos de tope? El déficit de horas médicas y de planta física. Por ejemplo, hay muchos centros que han delegado el ingreso, y eso también pasa en mi centro, del paciente a las profesionales. Entonces, la primera atención no la hace un médico, sino que las hacen las otras profesionales, y después, teniendo los exámenes, nosotros hacemos la atención directa del médico. Y en nuestro caso también las interconsultas, por el mismo tema de los casos no informados anteriormente, tienen todos los hitos administrativos que pide MinSal y no me ponen ningún dato clínico, lo cual en nuestro caso nos dificulta hacer el examen. Localmente nosotros tenemos la capacidad en nuestro laboratorio para hacer carga viral y CD4, pero todos hemos escuchado los déficits financieros que han tenido muchos hospitales en los presupuestos en el último tiempo. Mi hospital, para funcionar, necesita 34.000 millones de pesos al año. Nos mandaron 27.000. Del déficit que tuvimos el año pasado, pasaron 7.000 millones a deuda de este año.
Por lo tanto, nos quedamos con 20.000 millones. Y ya el año pasado hubo técnicas que fueron intermitentes porque no había pago a proveedores. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no estoy dispuesta a montar la técnica en mi hospital, siendo que FONASA le paga directamente a Lucio Córdoba y que los resultados me llegan rápidamente. Entonces, ese tipo de cosas también influyen en cómo nos estamos acercando a los pacientes. Eso era un poco respecto a la normativa que quería contarles. Recordarles que tenemos canal de YouTube, SIDA Chile, que está haciendo la transmisión de esta actividad en forma sincrónica. También tenemos nuestra página en Instagram, que yo soy la creadora de contenidos desde el mes de noviembre. Y un mensaje de no nos olvidemos que estamos viendo un genocidio en tiempo real. Gracias.